Mi nombre es Mauricio Torres y participé en un evento en la India que reuniría a una persona por país, con un total de 190 delegados de todo el mundo, para que presenciáramos la celebración del Kumbh Mela. Yo fui el enviado por Costa Rica. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India. So you are welcome to this land. Nos enviaron en un vuelo de Delhi a la ciudad de Prayagraj, que es donde se lleva a cabo el festival. Al aterrizar, literalmente nos recibieron con bombos y platillos. Se notaba que era un evento de importancia para India. En el camino en bus nos encontramos con escolares ondeando banderas de todos los países dando la bienvenida. Se estimó que durante los 55 días en los que se lleva a cabo el Kumbh Mela se recibirían hasta 150 millones de personas. Al llegar nos llevaron primero a una muestra de arte que exponía la historia ancestral y la mitología de la India. Luego nos desplazamos al río donde se da la mayor convergencia de gente. Kumbh Mela es la más grande reunión humana donde gente de todo tipo de caminos espirituales visitan la confluencia de los ríos Ganges, Yamuna y Sarasvati para sumergirse en muestra de devoción por la búsqueda de la liberación. Para ellos fue muy auspiciosa nuestra presencia, ya que hasta había preparada una conferencia de prensa para entrevistar a algunos de los foráneos. El Kumbh Mela fue declarado por la UNESCO en 2017 Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Y desde que esto se trataba de sumergirse en el Ganges, yo también lo hice. Después del baño en el río, cerramos el día con algunas presentaciones culturales con danzas tradicionales. En el último día fuimos llevados a un edificio de gobierno para reunirnos con el primer ministro de India. Nos tomamos una foto con el muy querido señor Narendra Modi. Este de aquí soy yo. El encuentro terminó con el primer ministro dirigiéndonos un discurso. Pedí que me extendieran el vuelo y al día siguiente me fui a Rishikesh. En Rishikesh se camina mucho, se ve mucho de la cultura tradicional de la India. Hay muchas ventas en la calle de artesanías y de comidas. Estando acá, tuve la bendición de toparme con alguien conocido. Él es mi amigo Goura, ha vivido varias veces aquí en Rishikesh y me ha guiado por el viaje aquí un poco, me ha hecho conocer, me ha dado recomendaciones. Bueno, aquí me acabo de guardar las frutas aquí adentro porque este compañero tiende a robarse la comida. Déjeme pasar, compa. Ayer me robaron la bolsa de uvas. Aquí la gente no roba, pero los monos sí.
Continuamos recorriendo las calles para observar todo lo que uno se topa al caminar por aquí. Rishikesh se ubica entre montañas y a las orillas del río Ganges. Para comunicarse de un lado del río al otro están los puentes Lakshman Jula y Ram Jula. Si uno explora por la ciudad encontrará muchos caminos y algunos callejones escondidos. Es sorprendente ver la cantidad de vacas y motos que andan en la calle. Aquí va el toro cruzando el puente. Estoy en el puente donde las motos no paran de pitar, hacen quitar a la gente a puro pito. Estamos tomando caña, está un poco diferente a la de Costa Rica. Aquí uno se mueve fácil en las famosas rickshaws. Es algo que se ve bastante en la India. En un día soleado aproveché y alquilé una moto para ir montaña arriba. No estoy seguro de dónde estoy, pero aquí subí bien alto a la montaña, ando explorando. Como tico difícilmente veo nieve y aquí me encontré con algo maravilloso. Son los picos nevados del Himalaya. ¿Qué es yoga? Personalmente, llevo más de 10 años explorando en artes del movimiento corporal. Cuando conocí el yoga, lo que atrajo mi atención fue algo más allá que solo el cuerpo. Veo en el yoga algo más integral. En Occidente el yoga se ve mucho como una disciplina física, como un ejercicio físico. Y eso es una parte del yoga, es una parte importante, pero el yoga es mucho más que solo la parte física. Yoga is the universal intelligence which is gifted to us by the sages, the rishis. It is a practice of becoming sensitive to our surroundings, but the rishis are pursuing us to become more sensitive to our own self. Yoga significa unión, es la conexión que tenemos con el universo entero, trascendiendo el sentido de personalidad que nos separa. La humanidad ha desarrollado avances tecnológicos que sacan provecho de todo para nuestro beneficio, pero sin una visión de unidad nos estamos comiendo a nuestro planeta. We have become very intelligent in finding out what is outside us, different forms of science to discover what is outside of us, of our experiences, but the sages are calling us back to find out what is our own true nature. Nuestra naturaleza es la unión con el todo. Inhalamos lo que el árbol exhala y exhalamos lo que el árbol inhala. Literalmente el árbol es parte de nuestro sistema respiratorio. Si reconociéramos las montañas y los árboles como parte de nosotros, naturalmente los cuidaríamos. The reality of all things is one. It's one whole. This is not really in conflict with any particular religion. Because even if you are one who worships God and is searching for God, your highest experience is going to take place internally. El yoga no es una religión, es una visión de la vida que más bien nos puede acercar a la espiritualidad. No se trata de seguir sistemas de creencias. En yoga buscamos descubrir la verdad desde nuestra experiencia interna. What our teachings show is that whatever discovery you will make, ultimately it will discover the reality within your own self.
So this science is given to us from different sources, and one of the greatest source that we have of this science is by sage Patanjali of the Yoga Sutras. La definición que da Patanjali de yoga es la restricción de las fluctuaciones de la mente. No se trata de poner la mente en blanco o de no usar la mente. Se trata de tener una percepción de la vida que no sea solo basada en la limitada información que hemos reunido en el pasado. Like as if there's ripples in the water, and when there's ripples and waves in the water, you can't really see what is in the bed of the river. In the same way, when there's ripples and thoughts in our mind, we can't really see our true nature because we are driven outwards towards those thoughts, and we think that that is us. La mente puede estar nublada, puede estar empañada y nos hace percibir la realidad de una manera distorsionada. Y si vemos a través de ese lente distorsionado, nos vamos a identificar con que eso es lo real. La mente es una herramienta maravillosa que el ser humano ha desarrollado a lo largo de miles de años de evolución. Nos sirve para aprender del pasado y visualizar hacia el futuro. Pero debemos usar esta herramienta de la manera necesaria y no para interpretar la realidad. El yoga nos enseña que la experiencia real de la vida se da cuando ubicamos nuestra atención en el momento presente. So Sage Patanjali has given us this intelligence how to find our true nature by quietening the mind. Cuando hacemos práctica de posturas, aquietamos nuestra mente, porque estamos dirigiendo nuestra atención a detalles en el cuerpo y al ritmo de la respiración, y no la dirigimos a los pensamientos. So through the practice of meditation, japa, asanas, pranayama, we are able to then draw our senses back so that our senses then become mirrors to reflect our true embodiment from within. And then we start working from within and become more complete when we react with the world around us. I would like the world of yoga to look at yoga as a science of communication from within. Yoga es la búsqueda constante de una mejor percepción mediante el equilibrio del cuerpo y la calma de la mente, para tener una mejor relación con la existencia. Namastasye